Recording in progress. Bien, les decía que es para mí muy grato llegar a esta 10ª clase, gracias a Dios. Nos hemos recorrido a través de 10 clases todo, todo este caminar en el cual hemos cambiado nuestra visión. Creo yo que después de tomar estas clases, nuestra visión ha cambiado acerca de lo que es la visión profética, lo que son los profetas, lo que es la revelación del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y bueno, eh, me gustaría que iniciáramos esta 10ª clase. Vamos a poner la diapositiva. Entendiendo, bueno, que Cristo es el cumplimiento de las profecías, de los profetas. Al llegar a esta 10ª clase es como voltear hacia atrás después de haber escalado una montaña muy grande, muy larga, muy densa, y podemos recordar que en Isaías estuvimos en el templo viendo, ¿no?, la santidad de Dios que nos llama. En Ezequiel caminamos por el exilio, contemplando la gloria de Dios que se mueve aun cuando su pueblo está lejos. Daniel En Daniel recién veíamos que nos sentamos a la sala del trono del cielo. Aprendimos sobre la soberanía del Dios que gobierna por encima de los emperadores, de las bestias, de los imperios. Fueron 3 visiones, fueron 3 escenarios, vimos 3 tronos, 3 hombres distintos, 3 épocas distintas, pero todo esto nos llevó a un mismo Dios que se iba revelando paso a paso. Y creo yo que, sin embargo, al estudiar por separado a cada uno, ninguna de esas visiones fueron el punto final de la historia. Eran, por decirlo así, unas señales en el camino, flechas que iban apuntando hacia adelante, hacia una persona. Y a esto Juan Calvino dice que todo lo que anunciaron los profetas encuentran su plenitud en Cristo, a quien contemplaron ellos desde lejos. Y esto va a ser muy relevante porque fíjense que ellos, estos profetas, vieron solamente destellos. Nosotros, a la luz del Nuevo Testamento, vemos el rostro completo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esta 10ª clase no es una clase más, sino que la podríamos titular como el cenit de todo lo que hemos venido estudiando. Cristo es la suma, el centro y la meta de lo que Isaías, Ezequiel y Daniel solamente pudieron vislumbrar. Hoy no vamos a estudiar, aunque el título se llama así, no vamos a estudiar las profecías por curiosidad, no vamos a estar por el morbo escatológico, sino que vamos a verlo desde una visión muy sencilla, una visión muy doctrinal, muy pastoral. Cada vez que nosotros leemos una profecía, la pregunta no es qué va a pasar, qué pasa o por qué, sino es más bien preguntarnos dónde está Cristo aquí. Y bajo esa premisa, ese título, ese pensamiento, va a ser la brújula de esta última sesión. Es ver cómo la santidad de Isaías, cómo la gloria de Ezequiel, cómo la soberanía de Daniel se concentran, se encarnan y consuman en Jesucristo, que es el Señor de la historia. Y para esto, bueno, si les parece, vamos a empezar con este primer punto. Vamos a echar una mirada a estos profetas por separado, pero lo vamos a enlazar. Si les parece bien, lo vamos a ir enlazando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y vamos a ver cómo el resultado de la profecía es nuestro Señor Jesucristo. Bien, cuando miramos a esos 3 profetas por separado, van a aparecer cosas sueltas, ventanas distintas, gente hablando en tiempos, ¿no?, diversos, pero cuando las ponemos juntas, vamos a descubrir que todas apuntan al mismo horizonte que es Cristo. La teología cristiana, y muy en especial
la visión reformada, terminan por afirmar algo muy, muy importante. Cristo no es un añadido del Antiguo Testamento, no está, no es como que sea algo que se pone, ¿no? En el Antiguo Testamento, sino que es su destino natural. Los profetas no construyeron un rompecabezas disperso, sino que van a mostrarnos un preludio de una sinfonía que al final va a ser completada en el Nuevo Testamento. Y si nos vamos punto por punto, como les digo, empezaríamos a ver Isaías, eh, Cristo y la santidad, ¿no? En Isaías se ve un trono, ve serafines, ve humo, ve ese temblor, pero lo más impactante fue que vio santidad. No un atributo más, sino el fundamento de todos los atributos de Dios. Recordemos que decía el libro Santo, 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 que era lo que cantaban los serafines. Pero ahora, si nosotros lo retomamos y escuchamos cómo Jesús mismo lo dice en el Evangelio, dice la palabra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y fijémonos en la progresión. Isaías ve al santo en un templo terrenal, eh, pero Jesús aparece en un trono sobre las nubes, en un lugar supremo de autoridad divina. Entonces lo que ve Isaías, lo que Isaías vio como un estallido de santidad, Jesús lo revela como una persona. Y vemos que en Cristo va a ser la santidad hecha visible. No es un rayo, no es un símbolo, no es un eco. Vamos a entender que es la plenitud de aquello que Isaías apenas pudo describir con su escaso lenguaje, con su escaso eh, traducción de lo que veía en su contexto, ¿no? Con sus palabras, como las pudo articular y decir. En Jesús se ve la plenitud de todo esto. Sproul dice que la visión de Isaías solo encuentra su interpretación final en Cristo, la santidad encarnada. Entonces, cuando nosotros miramos a Cristo, entendemos que lo que Isaías vio, sin poder nombrar, pues viene a ser esa persona. Ahora, Ezequiel, Cristo y la gloria. Vamos a comparar el capítulo 1 de Ezequiel con Apocalipsis. Ezequiel ve algo indescriptible. Ruedas entre ruedas, fuego que no se consume, criaturas vivientes, relámpagos y encima de todo, una figura como de hombre, envuelta en un resplandor. En aquel entonces, lo mismo que les digo de Isaías, esa visión era demasiado para cualquier mente humana. Siglos después, Juan, en Patmos, contempla la misma escena, pero con un cambio muy importante. Él dice que su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza, y también dice, ¿no?, que sus ojos como llama de fuego. Ezequiel ve símbolos, pero Juan, en la isla de Patmos, ve a Jesús, al resucitado. Entonces, Ezequiel podríamos decir que ve metáforas, pero Juan alcanza a ver a la persona glorificada de Cristo. Ezequiel, con su escaso lenguaje, nos va a mostrar, ¿no? Esa expresión muy bonita que dice como de hombre, pero Juan ve al Hijo del Hombre, el Señor de la gloria. Entonces entendemos que Cristo es la gloria que Ezequiel apenas podía vislumbrar a través de figuras. Y San Agustín dice que la gloria que se movía en las visiones ahora camina entre nosotros. Todo aquello misterioso, móvil, resplandeciente, no era una máquina celestial, sino que era un preludio del Cristo victorioso entre los candeleros. Ahora, eh, Cristo y la soberanía de Daniel, vamos a encontrar que en Daniel 7, que es el corazón de toda la escatología bíblica, no va a ser un capítulo para adivinar fechas, es más bien un capítulo para contemplar al rey. Daniel vio al anciano de días y delante de él
apareció como un hijo de hombre, dice la Escritura, a quien se le entregó dominio, gloria y reino eternos. Ese título, hijo de hombre, no es casualidad, como ya lo vimos, Jesús lo usa más de 80 veces para referirse a sí mismo. Daniel escuchó, dice la palabra, le fue dado dominio, gloria y reino, y Jesús, fíjense que lo declara en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es increíble, ¿no? Que podemos notar este puente donde Daniel vio el futuro, pero Jesús lo afirma como un presente cuando dice, me es dada. Entonces, entendemos que Cristo es el rey que Daniel estaba esperando, el que recibe el reino, el que extiende el reino, el que consumará el reino. Martín Lutero dice que Cristo es el cumplimiento vivo de la visión de Daniel, ningún imperio soporta su presencia. Ahora, Daniel vio el ascenso del rey, los evangelios anuncian su llegada y el Apocalipsis declara su triunfo final. En resumen, podríamos decir que Isaías vio la santidad, Cristo es la santidad encarnada, Ezequiel ve la gloria porque Cristo es la gloria manifestada y Daniel ve la soberanía y Cristo es el Rey eterno. Entonces, el Antiguo Testamento lo señala con sombras, con símbolos, con visiones, pero ahora nosotros, a la luz del Nuevo Testamento, entendemos que se revela con nombre y rostro, que es Jesucristo, el Dios con nosotros. Y de ahí, bueno, vamos a hacer un salto y nos vamos a enfocar en el nuevo templo, la nueva Jerusalén y la gloria restaurada. Vamos a encontrar que a lo largo del Antiguo Testamento los profetas hablaron de ese templo, hablaron de Jerusalén, hablaron de la gloria, que era para Israel, ¿no? Son tres elementos, eran eh, el corazón de su identidad espiritual, el lugar donde Dios habita, la ciudad donde Dios reina, la gloria que confirma la presencia. Pero algo pasa cuando Cristo llega. Vamos a entender que el templo cambia de significado, Jerusalén cambia su naturaleza y la gloria pues cambia su lugar. Todo lo que Isaías, Ezequiel y Daniel anunciaron encuentran un cumplimiento más grande del que ellos mismos imaginaron. No fue un cumplimiento político ni arquitectónico, sino un cumplimiento cristológico. Y lo podemos analizar paso a paso para que lo entendamos mejor. Vamos a ver cómo Cristo es el verdadero templo. Jesús mira a estos líderes religiosos y les dice una frase que termina por escandalizar a todos. Dice, destruid este templo y en 3 días, bueno, no lo completo, dice, respondió Jesús y les dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Fíjense que para entender la magnitud de esto tenemos que recordar que el templo era el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Era muy profundo lo que estaba diciendo Jesús, porque el templo era el lugar del sacrificio, el templo era el lugar del perdón, el templo era donde descendía la gloria. Así que cuando Jesús dice, yo soy el templo, Él está diciendo algo que escandaliza a todos, algo que es muy radical, porque está declarando, a ver, en mí habita Dios plenamente. En mí se ofrece el sacrificio perfecto. Él dice, en mí se perdona el pecado y en mí se revela la gloria. Todo lo que el templo representaba, Cristo lo encarna. Entonces no era como decir cualquier cosa, ¿no? Nosotros lo leemos quizás de corrido y no lo entendemos de primera vista, pero a la luz de estos eh, sabios que estaban ahí, ¿no? Con Jesús, estos representantes estaban pues completamente en shock. Y Calvino dice que si queremos encontrar a Dios, no tenemos que mirar piedras, sino al Hijo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Entonces, bueno, pues Cristo no es el camino al templo, sino que Cristo es el templo. Ahora, el lugar de encuentro, de comunión, de restauración, no es un edificio, sino una persona viva. Punto número dos, la Nueva Jerusalén es un pueblo, no solamente una ciudad. Para que nos quede claro, uno de los mayores errores es, es leer Apocalipsis 21, bueno, en general todo Apocalipsis, como si se tratara de un plano arquitectónico, pero aquí Juan no nos está dando un dibujo técnico, lo que él está diciendo, lo que él está mostrando es una visión simbólica de un pueblo redimido. Eh, leamos, ¿no? Dice la palabra. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. A ver, aquí hay que irnos un poquito con cuidado, porque lo que desciende no es, hablemos, una urbe material con calles literales de oro. Lo que desciende es la iglesia glorificada. La Nueva Jerusalén no es una ciudad donde vamos a vivir. La Nueva Jerusalén es quienes somos en Cristo, ¿no? Restaurados y habitados para siempre por su presencia. El oro, las piedras preciosas, las medidas perfectas, todo eso representa la pureza, la belleza, la plenitud y la comunión del pueblo que ha sido redimido. Y lo más bonito, lo más hermoso es que entendemos que la Jerusalén celestial no sube desde la tierra, sino que desciende desde el cielo, porque nuestra salvación no se construye de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Agustín decía que la ciudad de Dios no es hecha por manos humanas, sino formada por la gracia. Y ahora, el tercer punto del cual íbamos a tocar es la gloria restaurada, que es Cristo reinando entre nosotros. Regresando un poquito a Ezequiel, vimos un momento muy traumático en la historia espiritual donde la gloria de Dios abandona el templo. Recordamos Ezequiel capítulo 10. Recuerdo que mi hermana Evelyn lo sacó a colación. Pero bueno, ese fue el juicio más severo. Un templo con ritual pero sin presencia. Una religión con forma pero sin Dios. Pero cuando nosotros llegamos a Apocalipsis ocurre lo contrario. La gloria regresa, pero no regresa a un edificio, ni regresa al monte Sión terrenal, ni regresa a un templo reconstruido. La gloria regresa al nuevo mundo, al nuevo cielo y la nueva tierra, y lo hace en la persona del Cordero. La gloria de Dios ilumina y el Cordero es la lumbrera, Apocalipsis 21-23. Y esto cambia muchas cosas, porque nos dice que ya no necesitamos templo, porque Cristo es el templo, ya no necesitamos el sol, porque Cristo es la luz, ya no necesitamos un arca, porque Cristo es la presencia, ya no necesitamos tampoco, de pronto se me ocurre, al sacerdote terrenal, porque Cristo es nuestro mediador eterno. Entonces, el movimiento es muy claro, ¿no? La gloria sale del templo, que representa el juicio. Después la gloria encarna en Cristo en los evangelios. La gloria habita en la iglesia por el Espíritu, que lo vamos a ver en Hechos. Y la gloria ilumina la nueva creación que nos es revelada en Apocalipsis. Todo el arco de la historia se mueve hacia una verdad. ¿Cuál es? Que Cristo es la gloria restaurada del universo. Ay, no me acuerdo en cuál iba, perdón. Perdón. Ahí está. Ahora, pasamos al punto 3 de esta clase. Aclarado esos 3 puntos anteriores, ahora pasamos a una nueva sección. Ya no son los puntos del punto 2, ya no son las secciones del punto 2, sino que vamos al punto 3, que es la consumación
del reino y el juicio final. Y aquí, pues bueno, ya vamos a hablar un poquito, ¿no? De lo que es el final de los tiempos. Es lo que a muchos de ustedes de pronto les causa, pues como inquietud, ¿no? El entender, el saber, el, las, las ideas que de pronto escuchamos cuando éramos pequeños. Y quisiera decirles que cuando hablamos del fin de los tiempos, aunque muchos piensan en estas imágenes, en mapas proféticos, cronogramas, guerras específicas, microchips, el anticristo, ¿no? Y a veces hay un miedo, ¿no? A todo esto que viene. Eso tiene que ver más con ciertas tradiciones modernas que con lo que realmente la Biblia dice, y en especial, cuando entendemos la doctrina que viene de un corte más tradicional. La escatología nos muestra que la escritura no es un calendario o no nos da un calendario de pánico, no estamos en ese reloj profético que algunos dicen, que algunos se mueven y bueno, al final más que todo eso, nos da una esperanza firme, nos enseña que el centro de la escatología no es la bestia, el centro de la escatología no es el 666, no es una guerra específica, no es el que cuando digan paz, paz, ¿no? Como muchos dicen, cuando digan paz, paz, se va a acabar el mundo. Entonces, no es nada de eso, sino que el centro es una persona y esa persona es Jesucristo. Dice la palabra en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Fíjense que es importante entender que no dice de un país, que no dice que va a venir con una tecnología, que va a venir con una vacuna, que va a venir con un líder político, sino que dice que verán al Hijo del Hombre. Es decir, el gran evento final no es la maldad desbordada, no es que el mundo se esté yendo a pedazos, sino que el gran final es la gloria de Cristo manifestada. Daniel había visto a uno como hijo de hombre, ¿no? Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Y Jesús dice, sin darle muchas vueltas al asunto, ese soy yo. Desde nuestra visión, entendiendo lo que hemos aprendido en estas 9 clases, ahora con esta 10, creo que ya podemos resumirlo de esta manera. Cristo ya reina, Cristo seguirá reinando en medio de la historia y Cristo se manifestará al final para hacer visible ese reino y juzgar a vivos y muertos. Ahora, cuando Juan ve al Cristo glorificado en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 18, pues no está viendo a un Jesús débil, no está esperando a que por fin el diablo le suelte el mundo, sino que él ve un Señor resucitado con autoridad absoluta. Juan dice que su trono era como el sol cuando resplandece en su fuerza, que su voz era como estruendo de muchas aguas. Ese es el Cristo que viene. No viene a ver qué pasa, viene a terminar lo que ya empezó. Entonces, la cruz y la resurrección es eh, lo que viene a lo que viene a darle continuidad a él. Y aquí es donde muchas personas quizás tienen dudas porque han escuchado antes, hay muchos círculos, ¿no? De algunas iglesias en las que de repente crecimos, se nos ha enseñado durante años acerca de un rapto secreto donde Cristo viene 2 veces, una primera en medio de así como que en medio de algo secreto, ¿no? Medio escondido y se lleva a la iglesia. Y luego viene una gran tribulación de 7 años, luego viene otra venida más, eh, y se construyó un sistema completo basado más en lecturas muy recientes y populares que en el consenso de la historia de la iglesia. El entendimiento de un corte más tradicional
nos ha insistido en algo más sencillo, algo que está más centrado en Cristo, y dice la palabra que este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay una sola venida, gloriosa, visible y definitiva, donde el mismo Jesús que ascendió volverá. Hechos, recién lo leemos, nos los confirma. No nos dice que va a haber dos, no nos dice que va a haber tres, dice que va a haber una venida final, gloriosa, pública, inconfundible, no un Jesús que viene o que medio viene, ¿no? A lo mejor algunos vieron la película de Marcos Witt, esta de Rapto, ¿no? O cómo se llamaba, no recuerdo bien. Este, que medio viene, se van unos, dejan la ropa, hasta la ropa se ve ahí que se queda. Hay otros que vimos películas más traumáticas en nuestra infancia, pero al final Apocalipsis capítulos 20 nos muestra el juicio final de una manera muy sobria, algo muy tranquilo. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No se trata, hermanos, de asustar, sino de recordar que la historia eh, no es circular, llamémosle de esa forma, ¿no? Tiene un principio y tiene un final. Y ese final, pues no es un final caótico, es el momento en el que la justicia de Dios se va a manifestar plenamente. Todo lo que hoy parece que queda impune, todo lo que hoy nos duele, todo aquello que las cosas no se resuelven, todo lo que fue injusto, todo lo que fue cruel, todo lo que fue olvidado, todo será puesto delante del juez justo, dice la palabra. eh, en el 21, del 1 al 3, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, después, hermanos, de este juicio, la Biblia no termina con la destrucción, termina con esta restauración que se describe en estos versículos. Y fíjense el énfasis que da Juan. Dice, eh, bueno, no está diciendo, ¿no? Que nos iremos a vivir a las nubes. Él está diciendo, habla del cielo nuevo, de esta tierra nueva, que es Dios morando con su pueblo. Es la creación restaurada. Todo lo que el pecado rompió, Cristo lo restaura. Esa es la meta de la historia. Eso es el fin del cristiano. Entonces, ¿qué hacemos con todas las imágenes, con todas las películas, con todas las predicaciones del fin del mundo que llenan de miedo a muchos, ¿no? Que quizás crecieron escuchándolo? Bueno, hay que aclarar con mucho amor y con mucho cariño, pero no quitando la firmeza. Y me gustaría que aprendieran a contestar tres cosas, ¿no? Primeramente, que el centro de la escatología no es el anticristo, sino Cristo. Otra cosa que tenemos que aclarar con mucho amor, que el propósito de la profecía no es alimentar la curiosidad, sino que a través de la profecía se debe de producir en nosotros santidad y esperanza. Y como tercero, es que la escatología no invita a escapar del mundo. Eso es un pensamiento muy gnóstico. Eh, Tenemos que aprender a vivir en el mundo con fidelidad, sabiendo que nuestro rey ya reina, nosotros reinamos con él y él volverá. Entonces, cuando nosotros decimos que el reino se consumará, no estamos diciendo que Cristo
recién entonces va a ser rey, ¿no? Él ya lo es, así lo dice en Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que falta no es que Cristo reciba autoridad, lo que falta es que esa autoridad se haga visible para todos y que el pecado, la muerte y el mal sean definitivamente derrotados delante de nuestros ojos. No solamente por fe, sino que también por vista. Entonces, hasta ese día, la escatología no es un tema para discutir fechas, es una brújula para vivir, saber que Cristo viene, nos libra de dos extremos, que es la desesperación, que es que todo esté perdido, y también nos libra de la ilusión política, ¿no? Algún sistema humano que va a arreglar al mundo, de pronto que pongamos nuestras esperanzas en algún caudillo, en algún libertador. Ya ha pasado mucho esto en la historia de la humanidad, ¿no? Ni el pesimismo eh, incrédulo, ni el optimismo ingenuo nos deben de abrazar. Ninguno de esos dos extremos. Nuestra esperanza no está en los sistemas humanos, sino en el reino eterno del Hijo del Hombre. Y resumiendo un poco todo esto, entendemos que Cristo reina ya ahora, que Cristo se manifestará al final, Cristo juzgará con justicia y Cristo restaurará todas las cosas. Esa certeza mm, no está diseñada para que vivamos contando calamidades. Más bien es como para que vivamos nosotros más fieles, más centrados en Cristo, menos esclavos del miedo y diría yo que más comprometidos con la santidad. Esa es la escatología que deberíamos de enseñar a la gente. No una película de terror, no una historia eh, del anticristo o de un solo gobierno que va a reinar en la humanidad y nos vamos a ir todos esclavizados o vamos a estar perseguidos, sino que debemos de contar la historia de un rey que vuelve. Y por último, pues eh, bueno, no último, vamos ya casi, todavía hay tiempo. Em, ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vivir con esperanza escatológica y fidelidad práctica. Otra vez, después de estas 10 clases, de estos tres profetas, de un arco profético que va del templo terrenal a la Nueva Jerusalén, pues para cerrar estas 10 clases, entendemos que llegamos a, a una conclusión que no solamente es teológica, sino que también es muy existencial, porque si Cristo es el cumplimiento de la profecía, entonces Cristo es también la interpretación de nuestra vida. Y si Cristo es el Rey final, pues entendemos que Cristo es nuestra esperanza, pues ahora. Entonces, la escatología no es un laboratorio para que especulemos, sino que esto nos invita más bien a respirar con mucha confianza en un mundo que respira miedo. El cristiano no mira el futuro con ansiedad, no deberíamos de preocuparnos porque el futuro tiene un nombre, ¿no? Y ese nombre es Jesús. Por eso, cuando en Mateo 24:30 dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, no nos está preparando, ¿no? Como para que nos pongamos a temblar, sino que nos está llamando a descansar, a tener paz, a tener tranquilidad. El fin del mundo no es el colapso del caos. El fin del mundo o el mundo va a terminar en la revelación del Rey. Por eso nosotros no ponemos nuestras esperanzas en un gobierno, no ponemos nuestras expectativas en algún personaje político, en alguna estrategia humana, en estas utopías pasajeras, ¿no? Mucha gente cuando recién estaba el socialismo, ¿no? En auge, pensaban que era la, la salida a sus problemas, y fue demostrado que no. Nuestra esperanza debe de estar anclada en Cristo resucitado, ¿no? En Cristo que leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, que dice que no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, eh, esa frase, hermanos,
esa frase nos da mucha esperanza. No tememos porque el alfa y el omega gobiernan la historia, gobiernan la iglesia, nuestra propia vida. Y la esperanza no debería tampoco de existir para dejar al creyente solamente contemplando así a la nada, ¿no? Al cielo sin mirar a la tierra, sino que esta esperanza bíblica siempre desemboca en la fidelidad práctica. ¿Por qué? Bueno, porque la escatología cristiana no es una evasión, no es el que, ay, soy santo y ya levito. No, es una transformación. Cristo no solamente ordena nuestra visión del final, sino que también ordena nuestra manera de vivir en el presente. Isaías nos enseñó que la santidad no es un accesorio espiritual, sino la marca de quienes han visto al santo. Ezequiel nos recuerda que la gloria no es un espectáculo emocional, sino que es algo más de carácter moldeado por la presencia de Dios. Y Daniel, bueno, no, nos encantó, creo, a todos, ¿no? Y nos muestra que la soberanía no es un concepto abstracto, sino que va a ser esa convicción que quiebra el miedo y sostiene la integridad. De esta manera entendemos que pasando estas 10 clases, como cristianos, vivimos entre dos mundos. eh, Estamos con un pie en la esperanza futura y el otro debe de estar en la fidelidad cotidiana, o dicho de otra manera, nosotros creemos que creemos en el Cristo que viene, mientras también obedecemos al Cristo que ya reina. Es aquí donde, pues, la escatología verdadera, pues, se distingue de la falsa. ¿Por qué? Porque no produce en nosotros una paranoia, sino que nos va a producir obediencia. No nos tendría que generar miedo, sino que tendríamos que estar pensando en nuestra santidad. Al final no se trata de convertirnos en conspiranoicos del fin del mundo, sino más bien preocuparnos por ser buenos discípulos de Jesús. Esta es la forma más sencilla, creo yo, la forma más profunda de cómo se describe la vida cristiana, que es eh, esperanza en el corazón y la fidelidad en nuestras acciones, en nuestras manos, lo que podemos hacer, porque Cristo no solamente cambia la forma en que entendemos el final de la historia, sino que cambia la forma en que vivimos cada día en ella. Y por último, bueno, me gustaría que entendamos que al recorrer estas 10 clases descubrimos un hilo que nunca se rompe. Todo lo que los profetas vieron, la santidad que sacude, la gloria que se mueve, la soberanía que gobierna, esos títulos de estos tres profetas que buscamos. Bueno, todo esto tenía un destino llamémosle final. No estaban ellos describiendo realidades aisladas, estaban preparando el camino para una sola revelación que nosotros sabemos que es Cristo. La santidad que transforma a Isaías encuentra su plenitud en el Santo encarnado. La gloria que estremece a Ezequiel se vuelve rostro, se vuelve voz en Cristo resucitado. Y la soberanía que levantó y derribó imperios en Daniel se hace ese trono eterno en el Hijo del Hombre. Y aquí nosotros, pues, es donde entendemos que todo se une. La profecía no nos lleva a un calendario, nos lleva más bien a una persona. Por eso, Pablo, en Segunda de Corintios, capítulo 1 versículo 20 que todos nos lo sabemos de memoria, dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Cristo es el inicio del plan, el centro de la historia, es la consumación del reino. No estudiamos la profecía para conocer fechas, sino para conocer al Rey. Y bueno, ese Rey santo, glorioso y soberano es el Cristo que nosotros venimos a adorar, que nosotros seguimos, que nosotros esperamos. Y me gustaría que para terminar pensemos en algo que creo yo que es muy profundo, nos hace mucho reflexionar, bueno, me hace mucho a mí al menos reflexionar, y es que
Si Cristo eh, es el santo que deshace nuestras máscaras, eh, la gloria que expone nuestros ídolos ocultos, el Rey soberano que gobierna aquello que nosotros creemos que tenemos bajo control o que creemos que nosotros gobernamos, eh, entonces, ¿por qué seguimos viviendo como si algunas áreas de nuestra vida pudieran permanecer al margen de su reino? ¿Por qué creemos que hay cosas en nuestra vida que las podemos dejar fuera de la ecuación? Y me gustaría que pensaran qué rincón de su alma, de su carne, de su esencia, aún se resiste a arrodillarse. Podríamos quizás pensar donde gobierna el miedo, el orgullo, la voluntad propia, el placer. ¿Por qué están ahí y, y no se han ido cuando sabemos que Cristo es suficiente? ¿O por qué actuamos como si Cristo no fuera suficiente para quitarlas de en medio de nosotros? Y pensemos que si los profetas vieron lo que nosotros confesamos creer, entonces, ¿qué significa entonces vivir como si su reino fuera más real que cualquier imperio exterior o interior que nos quiera gobernar? ¿No? Hablemos de deseos, de placeres, de cosas que aún traemos arraigadas, entendiendo que Cristo pues es el Señor de cualquier imperio, de cualquier reino, porque nosotros nos empeñamos a eh, hacer un lado la santidad o de pronto decir con nuestras acciones, hey Dios, Jesús, a mí no me interesa que toques esta área en este momento. Esta área todavía es mía. Esta área todavía no está lista para ser transformada porque yo lo he decidido así. Entonces, de esta manera cerramos, cerramos estas 10 clases. Les doy las gracias a todos los que se conectaron. Empezamos como 30 y tantos, ahorita hay 20 y tantos. Bueno, imagino que casi 30 por los que se conectan en pareja. Muchas gracias. Los videos están en la página de internet, están en mi canal de YouTube. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, me gustaría escucharlos.